Volví a grabar otra vez porque se había cortado la grabación y hoy anda mejor, así que creo que podemos grabar tranquilos. Yo ya lo veo, no sé si los demás lo ven. Con 2 cajas de Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, cuando quieras pasar. Lo tienen que pasar ustedes, ¿eh? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó la gripe. El virus de la gripe, de la influencia que provoca la enfermedad, tiene distintas variantes, algunas de mayor y otras de menor gravedad. La gripe es una enfermedad viral producida por el virus de la influencia. Este virus tiene distintas variantes y presenta mutaciones, por lo que las vacunas deben ser actualizadas todos los años. Al contrario de lo que ocurre con el resfriado, los síntomas que causa son más marcados. Los más frecuentes son la fiebre alta, la congestión nasal, los dolores musculares, los dolores en las articulaciones, tos, cefalea, debilidad y malestar en el pecho. Se conocen 4 tipos de gripes: la influencia A, B, C y D. Se trata de una afección viral que se transmite muy fácilmente de persona a persona. Al contrario, el contagio se realiza por las gotitas de fluido, a través del hablar, al toser o al estornudar. El virus A es el principal causante de las epidemias que se producen cada año. El virus tipo A se divide en subtipos según la presencia de 2 proteínas, antígenos principales de la superficie del virus. Estas proteínas se denominan hemoglobulina H y neurominadazo N, y forman las escúpidas que se insertan en la Envoltura del virus. Envoltura del virus. Los virus grupo B y C, sin embargo, se presentan menos rasgos de variación y no reciben denominación de subtipo. Los subtipos más frecuentes del virus A que afectan están en las circulaciones de los seres humanos y se incluyen cada año en la vacuna antigripal. Son el A, H1N1, causante de la gripe porcina, y el A, H3N2, conocido como la gripe australiana. Además, ahí me perdí. Además, en la vacuna se incluye también una cepa de virus B. Estos virus son más agresivos y dañinos que el resto, predominante en las aves salvajes y se transmiten a través de distintas especies de animales, incluyendo los seres humanos. Además, mutan con especial facilidad, lo que dificulta que nuestro organismo se desarrolle inmunemente. La gripe puede afectar a personas de cualquier tipo de edad, aunque es más grave en caso de enfermedades con militantes o enfermedades crónicas. Las personas más vulnerables son los adultos mayores, ya que en esta etapa de la vida disminuyen las defensas. Este proceso se denomina inmunosenescencia. En algunas oportunidades, este cuadro de los adultos mayores puede complicarse con alguna bacteria y dar a una neumonía que puede llevar a requerir internación. Es importante tener en cuenta que este año la gripe se adelantó y afectó a los niños en mayor proporción. Las recomendaciones son las mismas que para cualquier infección viral,
y son evidencias las similitudes con las medidas de prevención que ya conocemos y aprendimos para evitar la infección por el nuevo coronavirus. Las puérperas deben recibir la vacuna dentro de los 10 días posteriores al alumbramiento, si no fueron vacunadas durante el embarazo. Las medidas de prevención para la infección por el virus de la gripe son las siguientes: el lavado de manos frecuente, estornudar en el pliegue, al toser o estornudar, limpiar las superficies que tocamos, lavar los utensilios con detergente, hacer reposo y cumplir con el aislamiento durante los primeros 7 días para minimizar el contagio. Es importante tener en cuenta que este año la gripe se adelantó y afectó a los niños. Esas precauciones con respecto a lo que es la ventilación, el hecho de no enviar los niños a lugares, a la escuela y demás cuando presentaban síntomas, esas indicaciones estaban antes del COVID. Siempre se propuso el tema de la desinfección en los salones, del tema del uso del pañuelo, del cómo estornudar para no contagiar. Pero bueno, esas medidas recién se cumplieron este año por el tema del COVID, pero la prevención para las gripes siempre se sugirió en las escuelas, porque hay épocas en las cuales los casos aumentaban exponencialmente. Claro. El momento de las vacunas, la gripe estacional infecta a millones de personas, pero desde hace varios años contamos con una herramienta muy buena que es la vacuna antigripal. Esta solo causa ligeramente molestias con un leve dolor en el lugar de la aplicación en el brazo, y en casos distintos se sugiere la aplicación en el brazo, el que menos utilizamos. En muy contadas ocasiones pueden aparecer algunas líneas de fiebre y dolores musculares que ceden en el transcurso de las 48 horas posteriores. La vacuna antigripal es muy segura, está elaborada con virus inactivados. Por esto es importante desterrar el siguiente mito, de que si la persona se vacuna, tiene mayor riesgo de tener gripe. Las indicaciones de la vacuna antigripal son las siguientes: en adultos mayores de 65 años, en niños entre 6 y 24 meses, todas las mujeres embarazadas, porque pueden sufrir algunas complicaciones, y al vacunarse también protegen al recién nacido. Las puérperas, si no fueron vacunadas durante el embarazo, personas con factores de riesgo, los antes mencionados, y todos los profesionales de salud para evitar la transmisión a los pacientes. La vacuna es junto con las medidas de higiene, el medio más eficaz para prevenir la gripe. Se debe recordar que las vacunas contra la gripe y contra el COVID son compatibles y por lo tanto se pueden aplicar de manera conjunta. Bueno, después estaba la gripe A, que agregamos, que es el H1N1. Bueno, dice que es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la influencia tipo A, afecta fundamentalmente a poblaciones porcinas y su morbilidad suele ser alta y su mortalidad baja. O sea que hay bastantes infectados, pero que no llegan a fallecer mucho, en muchos casos. Bueno, los virus más frecuentes son los del tipo H1N1. Estos virus pueden propagarse entre los cerdos durante todo el año, pero la mayoría de los brotes infecciosos ocurren en los meses de finales de otoño e invierno, al igual que los brotes en las personas. Bueno, sus síntomas son similares a los de una gripe común, fiebre mayor a 38, con un inicio súbito de temperatura mayor a 39. Tiene síntomas digestivos que son náuseas, vómitos y dolor abdominal, tos frecuente e intensa, congestionamiento nasal, dolor de cabeza, falta de apetito y malestar general. Bueno, las formas de contagio: los virus de la influenza pueden transmitirse directamente de los cerdos a las personas, también como de las personas a los cerdos. La transmisión de la influenza porcina de las personas a personas también puede ocurrir, principalmente cuando las personas infectadas por el virus de la influenza tosen o estornudan.
Las personas pueden infectarse al tocar algo que tenga el virus de la influencia y luego llevarse las manos a la boca o a la nariz. Es muy contagiosa, de 3 a 7 días una vez que inician los síntomas, y el mayor riesgo ocurre cuando en lugares cerrados. El virus de la gripe porcina es eliminado al cocinar la carne de cerdo a temperaturas de 70 grados centígrados. Bueno, un cuadro de influencia no tratado adecuadamente o no controlado puede generar complicaciones, principalmente respiratorias, cardíacas o incluso la muerte. Esto se observa frecuentemente cuando ocurren grandes brotes o epidemias. Es necesario vigilar a los niños, ya que si reciben tratamiento con ácido acetilsalicílico, pueden presentar encefalitis. Es la aspirineta. Es la Mira, aspirina infantil. la droga, claro. No se usa. Diagnóstico, bueno, para diagnosticar una infección por influencia porcina tipo A, por lo general se debe recoger una muestra de la secreción del aparato respiratorio entre los primeros 4 a 5 días de aparecida la enfermedad, cuando una persona infectada tiene más probabilidad de diseminar el virus. Sin embargo, algunas personas, especialmente los niños, pueden propagar el virus durante 10 días o más. La gripe A en humanos se trata con las mismas medidas de soporte y medicamentos que una gripe común. Bueno, el tratamiento, en la actualidad los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de oseltamivir o zanamivir para la prevención y el tratamiento de la infección por los virus de la influencia porcina. Es importante identificar rápidamente a los pacientes con sospechas de poder padecer la enfermedad para poder iniciar el tratamiento, ya que la eficacia de estos fármacos es notablemente superior si se comienza precozmente. Ya está disponible la vacuna, frente a la gripe A, y en los mayores de 2 años, una única dosis de la vacuna. Y en menores de 2 años, en algunos casos, es necesario administrar una segunda dosis. La vacuna deja inmunidad permanente frente al virus. Y bueno, y la prevención... Bien, perdón que te interrumpa. Sí. O sea, hay protección permanente, pero hay que volver a vacunarse por la mutación del virus, por los cambios del virus. Claro, sí. Y después, el oseltamivir, por si los que no trabajan en salud no lo saben, eso lo provee Salud Pública. Eso se solicita a Salud Pública. Creo que comercialmente no se consigue, no sé si se está consiguiendo. Pero en el área de epidemiología, bueno, en región tercera está el área de epidemiología, se solicita y ellos envían siempre comprimidos de oseltamivir y oseltamivir jarabe. Entonces uno ya, cuando viene la época de las gripes, eso se pide, siempre tiene que haber. Y en los hospitales, los centros de salud privados también lo tienen que pedir a región. Porque claro, creo que no se consigue, me parece, para comprarlo. No. Bueno, y la prevención, si es posible, es recomendable no viajar a las zonas declaradas de riesgo, evitar el contacto estrecho con personas que estén infectadas, no compartir alimentos, vasos y cubiertos, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar y tirarlo a la basura después de usarlo, ventilar los lugares cerrados, mantener una buena limpieza de la casa, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y en caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza muscular y articulaciones, acudir al médico. Ahí estaría. Listo, muy bien. Bueno, ustedes mismos dejan de compartir. Sí. ¿Saco del mismo lado? Sí. Sí, dejar de compartir. Para un cachito. ¿Me sale pausar? No. ¿No hay una opción para dejar de compartir? A ver. Ahí me fijo. Ocultar, no. Bueno, no. voy a hacer una cosa, te lo voy a detener yo, a ver si podemos. Sí, como el otro día, sí, por las dudas. A ver si saco acá. ¿Ahí?
Ahí está, ahí lo sacamos. No sé si lo sacaste vos o yo, pero ya está. Listo. Hicimos las dos al mismo tiempo. Bueno, Listo. y después del grupo de infecciones en farmacia, Sí, está Yelén sola, Estelita. no ingresó nada. Estoy yo también, Silvia Estela Méndez. Ah, bien, Estela, bien, esperamos. bien, bien. Lo hacemos entre las dos. Y no, Bueno, no está... ya se los comparto entonces. Bueno. Bueno, comienzo yo. Bueno, como quieras. Ay, qué lindo que se peleen para hablar, me encanta eso. Si no, empiezo yo hasta donde llega toda mi parte y después seguís vos allí. Si te parece, no sé. Como quieras, Listo. como quieras. Bueno, contaminación microbiana de los productos de farmacia. Ese es nuestro tema. Podés pasar, Silvia. Los productos para administración parenteral y de uso ocular deben ser estériles. Existen otras formas farmacéuticas no obligatoriamente estériles que se usan por vía oral, tópica, nasal, vaginal, etc. Las preparaciones farmacéuticas pueden contaminarse con hongos, filamentosos, levaduras y bacterias. Las materias primas naturales, el equipamiento, el agua, los operadores, el aire y el material de empaque pueden ser fuentes de contaminación de los productos farmacéuticos. La siguiente. Microorganismo causante y agente etiológico. Siguiente. Hay 3 categorías de microorganismos: patógenos oportunistas y objetables. Patógenos son aquellos microorganismos o toxinas responsables de enfermar o infectar al hombre. Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Clostridium, etc. Se consideran oportunistas a aquellos microorganismos que producen enfermedad en pacientes inmunocomprometidos. Son objetables aquellos microorganismos que pueden inactivar drogas activas y o deteriorar el producto provocando una posible falla de eficacia. Siguiente. ¿Entienden ahí la diferencia, no? Están aquellos microorganismos que pueden enfermar o aquellos microorganismos que afecten al fármaco. Sí. Claro. Y chau, y aparte otra de las cosas que les quería decir, vieron que más allá de que los nombres de las bacterias u hongos son difíciles, pero fíjense que casi siempre se reitera, siempre nombran salmonella, las Escherichia, las pseudomonas, Staphylococcus y algún Streptococcus, y después lo que es Cándida, lo que es Aspergillus y Clostridium. Esas son las especies que vamos a ver casi siempre. Porque son los microorganismos que tenemos en la piel y en nuestro, por ejemplo, nuestro organismo, ya sea exterior e interior. Claro, por eso son los más nombrados, lo que pasa es que a veces suelen ser patógenos y producen las enfermedades, claro, pero por eso son los que más aparecen y los más comunes. Exactamente. Bueno, las fuentes más comunes de contaminación de medicamentos, como dije antes, materia prima, material del envase, el aire, los equipos, la superficie y el personal. Descripción y reproducción. Siguiente. Siguiente, ahí está. Muchos microorganismos pueden llegar a producir toxinas, constituyendo un riesgo sanitario, especialmente en las formas farmacéuticas orales. El Bacillus cereus, el Staphylococcus aureus y hongos filamentosos, o pueden provocar el deterioro de un medicamento como consecuencia de su crecimiento, alterando sus características organolépticas. Otros microorganismos patógenos pueden producir distintas enfermedades en los usuarios, dependiendo del grado de contaminación y de la susceptibilidad del consumidor.
En general, los grupos etarios más sensibles son los lactantes, niños y ancianos. Los microorganismos contaminantes más comúnmente investigados en medicamentos y cosméticos, la siguiente, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo gram negativo, no fermentador de la glucosa, y es uno de los más importantes patógenos dentro de los géneros, Pseudomonas y Burkholderia, con respecto al número y tipo de infecciones que causa y su relación con la alta morbilidad y mortalidad. Este microorganismo combina perfectamente su adaptabilidad a diferentes ambientes con una gran variedad de factores de virulencia. El espectro de enfermedades causadas por este agente varía desde una infección superficial de la piel hasta una sepsis. Esta es la que nombrábamos, que por ejemplo, que se solía aparecer cuando en las escaras de los adultos mayores, en las escaras sacras. Después hay otra. Bueno, seguí, Estelita, que después les digo. Bueno, siguiente. Bueno, esa nos dijo que, como ya le habían dado a las chicas, ese tema que lo pasáramos, y vamos con la siguiente, Silvia. Acá son micosis, dermatomicosis. Sí, en un pie. Bueno, la infección de Pseudomonas aeruginosa en ojos está frecuentemente asociada al uso de lentes de contacto y de soluciones de lavado de lentes de contacto contaminadas con este microorganismo. Esta infección puede llegar a producir úlceras de córnea que pueden progresar a una pérdida de la función ocular si no es adecuadamente tratada. La infección más severa causada por este microorganismo es la endocarditis, por administración endovenosa de medicamentos. Cuando al ser inyectados son disueltos o suspendidos en vehículos acuosos, que si están contaminados con la Pseudomonas aeruginosa, pueden llegar a producir bacteriemia que puede evolucionar a una endocarditis. De ahí la importancia de investigar la presencia de la Pseudomonas aeruginosa en productos farmacéuticos que van a ser administrados por vía inhalatoria y ocular, como así también en vehículos acuosos. La siguiente. Bueno, Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias gram negativas pueden colonizar los sistemas de purificación de agua por la formación de biofilms. Estas estructuras, una vez formadas, son muy difíciles de remover con el uso de agentes sanitizantes. Los biofilms o biopelículas son masas de microorganismos vivos o muertos que se acumulan dentro de los reservorios de agua, cañerías u otras superficies inertes, como acero inoxidable de equipos y mesadas. Otros organismos o materiales pueden ser atrapados en las láminas del biofilm, incluyendo nematodes, algas, bacterias, hongos y depósitos minerales. Acá te detengo un segundito con Sí. una acotación. Los biofilms son como ecosistemas microscópicos. O sea, se forma un microsistema en el cual los microorganismos tienen su hábitat, tienen todo lo que necesitan. Por lo tanto, claro, es muy posible que es muy difícil una cosa es atacar microorganismos aislados y otra cosa son los microorganismos formando parte de un biofilm. Como que forman una película de protección, ¿no? Ecosistema sería. Claro, es un microecosistema porque además al generarse ustedes saben que como un ecosistema se retroalimenta lo que es vivo de lo que no es vivo. Y claro, sí, se sigue reproduciendo. Claro, y va generando además un caldo de cultivo para otros microorganismos, porque se va generando una temperatura adecuada, un medio adecuado, y entonces pueden aparecer otros microorganismos. Por eso es mucho más
complicado de tratar. Lo único que va en contra del biofilm es que empieza la competencia. O sea, hay un crecimiento exponencial de microorganismos hasta que llega un momento en que empiezan a competir por el espacio, por los recursos y demás, entonces tienen como fases estacionarias, hace que no sigan aumentando tanto de tamaño. Pero el tema de los biofilms sí es todo un área de estudio que le han dedicado para ver cómo era el comportamiento de los microorganismos en esos ecosistemas microscópicos. Y ahí hay unas imágenes muy interesantes también, la infección de uña. Sí, lesiones oculares, la infección de herida, el clima gangrenoso, otitis externa. Bueno, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus está ampliamente distribuido en la naturaleza. Se le encuentra en la piel y mucosas de humanos. Es frecuentemente encontrado en la boca, sangre, glándulas mamarias, intestino, tracto genitourinario y vías aéreas respiratorias. El Staphylococcus aureus se trata de un coco gram positivo, perteneciente a la familia Micrococcacea. El Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista humano y es una de las mayores causas de infecciones agudas y piogénicas. Si no es tratado, puede extenderse al tejido circundante o por vía de una bacteriemia a otros órganos. Muchas de las infecciones causadas por el Staphylococcus aureus envuelven la piel con episodios de celulitis, impétigo e infecciones postoperatorias en diversos sitios. Siguiente. Bueno, otras infecciones mayores en las que está implicado este microorganismo son bacteriemia, neumonía, osteomielitis, endocarditis aguda, meningitis, abscesos en músculo, entre otros. La presencia del género Staphylococcus y particularmente Staphylococcus aureus es una materia prima o producto farmacéutico. Indica que la fuente de contaminación puede ser humana. Estos microorganismos pueden ser transportados por el polvo, piel, ropa y microgotas de humedad que se generan al moverse, hablar y estornudar. Claro, nosotros allá en el servicio de traumatología vemos un montón de este tipo de bacterias por el tema de la cirugía, de los accidentes, por ahí de las fracturas expuestas. Claro, porque lo que pasa es que está en la piel, o sea que eso, una fractura expuesta. En la piel, aparte, en el mismo polvo, en la tierra, cuando suceden los accidentes y se lesionan, en las heridas abiertas, en el mismo ambiente y en la piel de ellos, de los pacientes, sucede mucho también. Por ejemplo, cuando los pacientes comienzan a hacer fiebre reiteradas veces, los hemocultivamos y bueno, para ver qué tipo de bacteria se encuentra alojada allí, para ver con qué tipo de antibióticos reaccionan. Claro, y creo que me parece que lo que es en fractura expuesta es uno de los grandes problemas para tratar, no tanto la fractura, sino todo lo que es la eliminación, la limpieza, tiene un nombre eso, ¿cómo se llama? Debridamiento. Sí, lo que pasa es que en las fracturas convencionales, por ejemplo las de fémur, cuando le colocan las tracciones, también son invasivas, porque cuando colocan la tracción con el taladro, si bien está todo gel, pero bueno, hay una incisión, o sea, se produce la apertura de una herida, y nada, y el paciente por lo general se toca, no es que son por ahí cuidadosos, sino que se tocan, les tocan la parte de los fierritos, todo, como que ellos mismos también contaminan el mismo sitio. Claro. Y la osteomielitis es muy común en el paciente traumatológico porque generalmente a veces comienza antes y continúa aún después de la cirugía
sigue por largo el tiempo. tratamiento es muy largo y vuelven, o sea, se van a la casa de alta y vuelven porque Sí, hacen la tratamientos estenomitis es prolongados tremenda, y ¿no? vuelven a reingresar. Claro, no, Sí. yo tengo presente ahora, no me puedo acordar bien qué hueso había recibido una fractura, un muchacho joven que había tenido un accidente en moto, pero durante años, pobre estuvo y a veces Sí. ingresaba al hospital otra vez a internación, porque ¿qué pasa? Cuando tuvo la fractura, ingresó una bacteria muy resistente, Claro. y no hubo forma de Sí, la eliminarla, porque él cada multinacional. tanto volvía otra vez, ahora hace bastante que no lo veo, no sé cómo andará, pero ingresaba otra vez porque los cuadros que inclusive había perdido mucho de peso y demás, pero pobre nunca estuvo años para poder componerse porque se había metido justamente una bacteria cuando tuvo la fractura. Es Claro, como o que en la termina siendo prótesis también, las crónico. bacterias, las infecciones en las Claro. prótesis son terribles, son muy difíciles de combatir. Y nada, y encima es el tema también de la bacteria, que hay que ver si es de amplio espectro Sí, o resistente a antibióticos. No me acuerdo qué antibiótico tuvimos que conseguir. Vos sabés que fue uno muy Sí, el otro día específico. tuvimos a uno que lo tuvimos como un mes con ciprofloxacina y nada, llegó un momento que siguió haciendo fiebre, aparte el paciente era un interno de comisaría, entonces por ende encima él lo que hacía era burguetear en la zona de la infección de la periprotésica y nada, peor todavía, o sea, como que él mismo se complicaba y nada, también tuvimos que llamar a farmacia para conseguir, no me acuerdo qué antibiótico, que también, o sea, que nunca lo habíamos visto. Y estuvo alrededor de 2 meses, lo tuvimos nosotros. Pero son gente que siempre vuelven. Claro. Porque erradicar la infección es súper complicado. O sea, claro, claro. Una vez que Pero se sí lo aloja en la parte resistente también. de la prótesis y toda la zona periprotésica, es muy complicado combatirla. Claro. Bueno, seguimos con el Escherichia coli. Sí, ¿seguís vos o...? Dale, leo esto si querés, sí. En el tracto gastrointestinal de los animales contiene siempre microorganismos. Se pueden encontrar microorganismos patógenos reconocidos como Salmonella y Shigella y otros microorganismos nativos como estafilococos, epidermidis, estafilococos aureus, esterococos, lactobacilos, diversos miembros de la familia Enterobacteriaceae, Clostridium y una gran variedad de protozoos. Los microorganismos de la familia Enterobacteriaceae son bacilos gram negativos, anaerobios, facultativos que fermentan la glucosa. Bueno. Las enterobacterias están ampliamente distribuidas en plantas y suelos y en el intestino humano y de los animales. Están asociados a muchos tipos de infecciones como abscesos, neumonías, meningitis, septicemias e infecciones intestinales, urinarias y heridas. Escherichia coli es parte de la flora normal fecal del ser humano y animales inferiores. Sin embargo, algunas cepas pueden producir infecciones del tracto urinario de heridas y entéricas. Ocasionalmente pueden producir septicemia y meningitis. La cepa de Escherichia coli más importante que pueden causar episodios severos de diarrea. El síndrome urémico hemolítico es una entidad clínica y anatomopatológica caracterizada por presentación aguda de daños renales, anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia, que puede afectar otros parénquimas como intestino, páncreas, corazón y sistema nervioso central. El tema de las enterobacterias es un tema que, previo a que se descubrió la importancia de la pasteurización, el tipo de alimento que se consumía, cuando se consumía la leche cruda, las carnes con muy poca cocción, claro, los huevos también con mínimo de cocción y demás. ¿Cómo? El tema de las hamburguesas fue furor, o sea, como un tiempo que se conocían muchos casos por el tema de las hamburguesas mal cocidas. Claro,
Pero además, ya te digo, antes las personas, muchas veces te van a comentar, las personas grandes, la costumbre que tenían de ir al pie del animal cuando estaban ordeñando y tomar la leche como salía. Claro, a los tambos directos. Claro, y esa cuestión, bueno, ahí tenían una carga bacteriana de Escherichia coli bastante importante. Sí. Sí, eso es verdad. Ya he escuchado. Es más, creo que he tomado leche de tambo, o sea, no directamente así, Claro, pero lo que sigue. y aparte ustedes Sí, piensen sí, que lo que es el ordeñe está cercano a lo que es materia fecal. O sea, claro, las exactamente, ubres por con eso hoy respecto. Entonces, la contaminación con Escherichia coli y bueno, en verduras y demás, también, cuando se utilizaban abonos, podía haber riesgo si hubiera, por eso se insistía mucho en el lavado de las verduras con 2 gotitas de lavandina. sí, o vinagre también. Claro, claro, exactamente. Sí, los dejan en reposo, en vinagre. Sí, siempre hay campañas para la prevención de Escherichia coli y la concientización de las personas. Bueno, la 16 nos había marcado igual que no la demos, 15-16, porque se la habían dado. Después nos tocaría el género Salmonella. Bueno, dice Salmonella es un miembro de la familia Enterobacteria que puede causar muchos tipos de infecciones, desde gastroenteritis autolimitante hasta afecciones generalizadas como la fiebre tifoidea y paratifoidea. Son bacilos gram negativos, anaerobios y facultativos. Se distinguen más de 2.000 serotipos según una clasificación basada en antígenos somáticos y flagelares, conocidos como esquema de Kaufman y White. Sin embargo, las salmonelas que afectan al hombre constituyen un número reducido. Las enfermedades más comunes producidas por el género Salmonella es el enterocolitis autolimitante con episodios febriles, diarrea, generalmente con una duración de 7 días. La salmonela aparece mucho en el huevo. Sí. Sí, por eso el huevo le tengo un poquito de impresión. Si no está bien cocido, como que me da cosita. En la cáscara, sobre todo. Una ¿no? vez que... Por eso se recomienda lavarlo, en realidad, antes de Sí, usarlo. Nunca antes, siempre antes de usarlo. Sí, pero el tema es que el lavado a veces te puede arrastrar la salmonela que está en la cáscara hacia adentro, porque como no es una cáscara impermeable, hay que tener mucho cuidado con el lavado. Sí, Sí, se por eso dice, la bueno, buena según lo que en el curso de alimentos nos decían que con un cepillito de esos suavecito, se le trataba de hacer suavecito, por eso me... Bueno, continúo. Una vez que se han ingerido las salmonelas con un producto contaminado, pasan a través del estómago y comienzan a multiplicarse y se adhieren al borde del cepillo de las células epiteliales que tapizan la porción distal del intestino delgado del colon. Luego las bacterias penetran en las células de la mucosa que resulta dañada y migran a la lámina propia de la región ileocecal. Tras una posterior multiplicación en los folículos linfoideos, se desarrolla una respuesta leucocítica seguida de hiperplasia e hipertrofia reticulo endotelial. Esta respuesta inflamatoria también induce la liberación de prostaglandina que estimulan el CAMP y produce una activa secreción de fluidos que se manifiestan en una diarrea profusa. Es el AMP cíclico, se llama. Bueno, después la 19 nos había dicho que tampoco lo demos, que hablaba más de la salmonela. La 20, la introducción de del Clostridium. Bueno, esa me dijiste que tampoco, pero más o menos explico la primera parte, que sería que proviene la energía que utilizan, proviene de las reacciones de fermentación, están distribuidas en los ambientes naturales, fundamentalmente en el suelo, en ambientes relacionados con polvo que poseen bajo oxígeno.
En el ser humano, las bacterias anaerobias residen en la flora normal de la piel, la mucosa nasofaringe, orofaringe, boca, tracto gastrointestinal, uretra y vagina. Son patógenos oportunistas, por lo general producen abscesos en cualquier órgano, también producen colitis, apendicitis, bacteremia, otitis media crónica, celulitis crepitante, infecciones dentales y orales, endocarditis y endometritis. Está formado por un grupo heterogéneo de bacilos gram positivos anaerobios. Bueno, en el tracto intestinal, están ampliamente distribuidos en el tracto intestinal de muchas especies animales, incluido el hombre, y pueden causar infecciones de origen exógeno y a origen endógeno. Claro, es más de lo mismo, que siempre están en la piel, en la parte exterior del cuerpo, en el interior, y producen, he visto celulitis crepitante, y la verdad que eso es terrible cómo se palpa y cómo se siente el ruido, el oxígeno, el gas que procede la piel, la parte cutánea. Mira vos. Sí. Sí, lo he visto, porque bueno, como soy en el piso de cirugía y traumatología, vemos mucho lo que es celulitis, más ahora que se viene el verano, el calor es terrible, las infecciones tanto de las heridas quirúrgicas como también celulitis que le pasa a la gente, sobre todo ahora en esta época de verano, es terrible. Claro. Como la miasma también. ¿Con qué las tratan? Normalmente vancomicina, tienen que terminan dando sí, por lo general utilizan vancomicina. Claro. Lo que pasa que allá, usualmente, ya te digo, es mucho el tema de la contaminación cruzada, el cuidado es medio complicado, más cuando no tenés tampoco los elementos, como ahora, por ejemplo, que no hay sábanas, a veces se escapa ese tema, ¿viste? Como no hay cuidados y la higiene no es la apropiada, nada, termina con antibióticos de todo tipo, a veces ni siquiera porque en la mayoría de los lavanda. casos son contaminaciones cruzadas, por eso se insiste, Arlet decía recién. Claro, comienzan por algún Bactrim, Clinda, y después arrancan con Pipertazo o Banco, ¿no? Les dan con de todo, porque llega un momento que ya no, que tienen un zoológico, como quien diría. Claro, que eso que decía Arlet del curso de manipuladores de alimentos, bueno, ustedes también, como digamos, en el momento que hacen preparaciones magistrales, tienen que hacer el curso de buenas prácticas en preparaciones magistrales. Eso lo dicta el Colegio de Farmacéuticos y es exigencia para tener un laboratorio de preparaciones. Pero bueno, es como vos decís, una cosa es que vos hagas el curso, te capacites, pero después que cuentes con los recursos para poder. Claro. Sí, con los recursos materiales y la estructura también. Exactamente. Es como todo lo que uno estudia, enfermería era lo mismo, es una cosa de lo que es la parte teórica y otra cosa la práctica. Cuando vas al lugar de trabajo te encontrás con que no tenés sábanas. En pacientes que los tenés que preparar para quirófano, por ejemplo, que eso es otro tema. Hablando del tema de la contaminación y todo eso, también muchos de los pacientes lo que sucede es eso, que van a quirófano, le haces el baño prequirúrgico, todo divino, pero no le cambias la sábana y tienen la sábana, capaz que anduvieron descalzo por la sala, que van al baño, vienen, suben, Claro. Sí, o también tenemos el caso de los pacientes que vienen y dice el cirujano, ya va a quirófano y no se hace baño, no se hace nada, porque es urgencia y no se llega, y no quieren tampoco que se lo hagan, el paciente se va así como está. Se le pone nada más que la bata y bueno, y listo. Y después, vienen las infecciones. Por favor, conservemos la salud. Bueno, acá te menciono otra vez, tenés toda la descripción de lo que es la celulitis crepitante. Sí, seguimos con lo mismo, después con la parte de la gangrena gaseosa, que también es otra de las afecciones que produce. Bueno, después que se absorbe en la unión neuromuscular de los nervios, afecta e inhibe la liberación de acetilcolina, provocando una parálisis neuromuscular con un fallo respiratorio de 24 horas. Los principales síntomas del botulismo aparecen generalmente entre las 12 y 36 horas después de la ingesta de producción del producto contaminado. Bueno, se observa vértigo, dificultad para tragar, voz pastosa, debilidad en los miembros y visión borrosa. Hasta que produce una parálisis respiratoria y induce la muerte por asfixia.
Bueno, el Clostridium suele encontrarse en materias primas de origen natural, talco, almidón, etc. También en hierbas medicinales y medicamentos fitoterapéuticos. Después tenemos la parte de hongos filamentosos y levaduras. Muchos hongos saprófitos, mohos y levaduras ambientales suelen estar ligados a contaminaciones de medicamentos. Los hongos son organismos eucariotas, ya que presentan un núcleo. Los hongos patógenos aislados son, con más frecuencia son cepas de Aspergillus y Cándida. Son mohos que producen micosis sistémica en el pulmón. Esas son las llamadas aspergillosis. Claro, eso después tenemos la levadura cándida. Claro, después tenemos la levadura cándida. Tengo un lío. Está bien. Sí, el otro día estaba dando una clase de marketing, un examen oral de marketing, y dije, en vez de decir cliente, que ya son clientes, le dije paciente, claro, sí, entre el trabajo. Bueno, mientras que no se te escape la palabra clientes en salud, porque vas a tener serios problemas. Sí, ahí voy a quedar mal. Ay, sí. Claro. Sí, tengo un lío entre clientes, pacientes, ya no sé. Sí. Bueno, después la cándida es el huésped normal de la flora intestinal del hombre, produce candidiasis superficial o sistémica en personas debilitadas, en recién nacidos, ancianos. Bueno, después el empleo de descontaminantes, si bien garantiza la ausencia de estos hongos, pero no asegura la destrucción de la toxina, porque estos metabolismos son resistentes al calor y a los tratamientos que reciben las materias primas de origen natural, como por ejemplo la descontaminación por radiación ionizante. Los productos más susceptibles a la contaminación fúngica son las soluciones oftálmicas, supositorios, pomadas y cosméticos como jabones, talcos y otros nutrientes ricos en hidratos de carbono y ácidos grasos. Claro, cuando el producto medicamentoso o cosmético sea más rico en materia orgánica, ya sea hidratos de carbono, claro, algún lipio y alguna proteína, claro, ahí hay más proliferación de honguitos. Cuando apareció un honguito se multiplica rápidamente. Claro. Bueno, y después, bueno, las consecuencias de la contaminación de los productos en farmacia. Un medicamento o un cosmético se considera contaminado cuando contiene microorganismos patógenos, oportunistas, objetables o metabólicos, microbianos, tóxicos o si presentan deterioro físico-químico. La dosis infectiva de los microorganismos no solo varía entre las especies, sino también entre los individuos. Los síntomas y consecuencias de las infecciones por medicamentos o cosméticos contaminados son diversos. Claro, porque, o sea, por ejemplo, no es lo mismo, como decían, de los 3 tipos de características de los microorganismos, que puede ser, por ejemplo, los oportunistas, que suelen padecer a pacientes inmunocomprometidos, claro. No es lo mismo cómo lo va a afectar a un paciente inmunocomprometido a un paciente común o a alguien que, no sé, claro, que no tiene un sistema inmune fuerte, claro, o un bebé recién nacido. Entonces varía acorde a las edades y los factores de riesgo, cómo va a perjudicar al paciente o no. Claro, o por eso viste, por eso en NEO cómo limitan los ingresos, limitan, claro, digamos, la circulación de personal, bueno, es todo un tema. Y cómo hacer hincapié en lo que es la limpieza, la desinfección tanto de los padres cuando ingresan, los cuidados de desinfección del lavado de manos, de la ropa, si algunos le hacen poner camisolines. Pero claro, es por ese tema. Bueno, las reacciones químicas varían en la infección local de heridas, infecciones gastrointestinales como por productos orales contaminados, en el caso de productos no estériles, a afecciones sistémicas serias por productos inyectables contaminados, como hablábamos de que puede variar desde una infección en piel hasta una endocarditis, por una administración de productos endovenosos contaminados.
Bueno, la prevención, controles ambientales, controles del agua, de la materia prima, de la limpieza de los equipos, de las áreas, prácticas estériles son vitales para minimizar el tipo y número de microorganismos presentes. Como hemos visto en algunas clases, el tema de, bueno, de la desinfección que se utilizan, de la esterilización de los productos, incluso también de las gasas, los apósitos que se utilizan para las curaciones, de las cajas de curaciones también, de los productos del instrumental quirúrgico, de lo que serían las mesadas, la utilización de guantes estériles en ciertas, o de campos estériles para ciertas ciertas acciones invasivas, como puede ser que sea la colocación de una vía central, o de una alimentación parenteral. Ustedes piensen que, Ya, o eso sea, sería que se puede, digamos, esterilizar, decontaminar, se puede, pero que una sola cosa, un solo elemento no se esterilice o esté contaminado, o sea, no sirve de nada todo lo que está descontaminado. Claro, sí, sí, un solo error, Solo porque por error. lo general puede haber un error humano, porque pues nos puede pasar, porque a veces por ahí nos pasa cuando tenemos que colocar o ayudar o asistir a los cirujanos, nos pasa que por ahí como que alguna cosita por ahí sin querer se te puede escapar, o sea, lo mínimo que uno puede, mínimo error que uno puede tener, ya arruina todo, o sea, como que Y el vos riesgo vos te siempre dabas está. cuenta qué pasó con el COVID, nos cuidábamos tanto, pero siempre algún error mínimo había que Sí, las o la gente, por personas, ejemplo, que a los camisolines le echaba alcohol, o a los claro, barbijos, que era tanto el miedo que incluso llegó un momento que le echaban alcohol a los barbijos y los claro, inactivaban su función. O claro. sea, nada, de tanto miedo llegó un momento que terminabas cometiendo error, el miedo por ahí de cuando Sí, salían de la cometías habitación de errores y paciente con COVID. terminaba, claro, con COVID. Terminábamos todos enfermos. Sí, 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 eso es Sí, verdad. o pasa también por ahí con los cirujanos que van a ver a un paciente con un par de guantes y de ahí no se lo cambian, no se lo sí, sacan. Y siguen con otro y bueno, ahí está la infección cruzada o sí, Claro, los sí. materiales, de los ir de un materiales lado al también, las otro. prótesis. Los materiales, lo que Las son las prótesis. prótesis para los pacientes de traumatología, que suele pasar ahora, o sea, algunos que pueden, se compran los materiales, los clavos para no estar esperando, pero por lo general lo que tienen que esperar una semana más porque tienen que mandar a esterilizarlos porque vienen mal esterilizados. Entonces tienen que Claro, rehacerlo otra vez, claro, claro. o vienen abiertos, o faltantes, o mojadas las partes quirúrgicas, entonces nada. Es como que no garantiza tampoco que las Claro, compren, que sea lo más efectivo. Incluso hasta a veces claro, yo creo que me daría más miedo comprarlas porque la mayoría de los casos vienen mojadas, mal esterilizadas, claro. o abiertas, Sí, no sí. con un sellado pertinente. Claro, bueno, lo mismo pasaba con el tema de las vacunas. A veces sabemos que en salud pública la exigencia de la conservación de cadena de frío no se puede perder, pero en lo privado a veces no estábamos seguros si los medicamentos que tenían que estar conservados siempre en frío habían cumplido con la cadena de frío. Y bueno, y además, digamos, esto que planteaban en lo que es preparaciones de formulaciones o de medicamentos, digamos, es el área el que tiene que estar esterilizada. Un suero fisiológico, una glucosa al 5%, esos se envasan en áreas que están esterilizadas, el área. Claro, No hay personas adentro. Está totalmente claro. esterilizado, ya sea con ultravioleta, con flujo laminar, pero está totalmente esterilizado para garantizar que eso que se está preparando, que va a vía endovenosa, está perfectamente esterilizado. Puede hacer que cuando podamos Sí, ir perfecto. si pueden ir a visitar a Rivero, veamos cómo se manejan con esos insumos que tienen que ser completamente estériles. ¿Qué controles hacen después ellos para estar seguros de la esterilidad? ¿Y cuánto tiempo lo conservan? Porque tienen que conservar unidades de cada lote para garantizar que eh, la, la esterilidad Sí, que no haya un crecimiento o un desarrollo después de un determinado tiempo. Claro, puede pasar, suponete que haya después, pase algo en algún centro de salud y digan, ah, era el suero. Y bueno, entonces Claro. los Sí, sí laboratorios tienen como una muestra de que tienen eso una que no es así. auditoría, seguramente tienen una auditoría, Claro, pero ellos tienen que guardar muestras
para demostrar si puede haber sido ahí o no. Claro, o que el error no Vale. es de ellos. Claro, es sumamente Bueno. interesante el tema de la contaminación en farmacia, es mucho que ustedes van a